Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría, inspiración y muchas cosas buenas. Yo, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque hoy tenemos un tema que honestamente me tiene vibrando en un nivel completamente nuevo. Y estoy seguro de que a ustedes también les va a encantar, porque vamos a profundizar en algo que nos toca a todos de una u otra forma. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante y glamuroso mundo de las celebridades turcas, y más específicamente, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones y en nuestras pantallas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos conquistó a todos, que nos robó el aliento con su química innegable, con sus miradas cómplices, con sus risas contagiosas en la inolvidable Love is in the Air. Pero como ya saben, este canal no se limita a la superficialidad. No vamos a centrarnos únicamente en su relación romántica, aunque, por supuesto, tocaremos un poquito ese tema, porque, ¿cómo resistirse a revivir esos momentos mágicos? La química entre ellos era innegable. Pero lo que hoy nos ocupa es una revelación sorprendente que hizo Hande, algo que nos abre una ventana a su personalidad, a su interior, y nos permite entenderla, apreciarla y admirarla aún más. Es una declaración que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias emociones y sobre cómo afrontamos la vida. Así que prepárense porque vamos a descubrir algo que quizás no esperaban sobre nuestra querida Hande. Y prometo que va a estar lleno de sorpresas, reflexiones y sobre todo, de inspiración. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero recordarles, a todos aquellos que son nuevos por aquí, que suscribirse al canal es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresco, emocionante y sobre todo, relevante sobre el apasionante mundo de las telenovelas turcas, las noticias más jugosas de las celebridades, análisis profundos de personajes, curiosidades y mucho más. Así que si les gusta todo esto, si disfrutan de esta comunidad, no duden en darle al botón de suscribirse y, muy importante, activar la campanita para que no se pierdan ninguna novedad, ningún análisis, ninguna entrevista. Ya saben, la comunidad es lo más importante. Es gracias a ustedes que este canal sigue creciendo y evolucionando. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que Hande reveló que nos tiene a todos tan intrigados y fascinados? Pues bien, en una entrevista reciente, que ha dado mucho de qué hablar y que ha generado un debate constructivo y reflexivo en las redes sociales, Hande compartió una reflexión profundamente personal y para muchos sorprendente sobre un sentimiento que asombrosamente confiesa no haber experimentado en su vida, la envidia. Exacto. Hande Erçel, una de las actrices más populares y exitosas de Turquía, una figura admirada no solo por su talento actoral sino también por su belleza natural, su carisma, su elegancia y una carrera en constante ascenso, revela que la envidia, esa emoción tan humana y tan presente en nuestra sociedad, no forma parte de su mundo emocional. Imaginen por un momento, piensen en ello. En el competitivo y a veces despiadado mundo del entretenimiento, donde las comparaciones son el pan de cada día, donde la competencia es feroz, donde las oportunidades son limitadas y la presión por destacar es constante. ¿Cómo es posible, en ese contexto, no sentir envidia? ¿Cómo es posible no mirar al éxito de otros con un dejo de envidia, de resentimiento, de frustración? ¿Cómo es posible no preguntarse por qué ella sí y yo no? ¿Cómo es posible no sentir un cosquilleo de incomodidad al ver que otros cosechan los frutos de su esfuerzo, de su dedicación, de su talento? Hande, con la honestidad y la transparencia que la caracterizan, explicó que ella prefiere enfocarse en sus propios logros, en su propio camino, en su crecimiento personal y profesional. Para ella, la admiración es mucho más valiosa que la envidia. En lugar de compararse con los demás, Hande se inspira en ellos, aprende de ellos, los celebra, reconoce su talento y su esfuerzo. Y sinceramente creo que esa es una filosofía de vida no solo valiente, sino también muy sabia, muy sana y muy constructiva. Es fácil, muy fácil, caer en la trampa de la comparación. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a compararnos con los demás, a evaluar nuestra valía en función de los logros ajenos. Vemos el éxito de otros, sus logros, sus posesiones, su felicidad aparente, sus viajes, sus relaciones, y automáticamente, casi sin darnos cuenta, empezamos a cuestionar nuestra propia valía. Empezamos a pensar en lo que nos falta, en lo que podríamos tener y no tenemos. Empezamos a enfocarnos en nuestras carencias, en nuestras frustraciones, en nuestras inseguridades. Y en ese proceso nos
Olvidamos de celebrar lo que sí tenemos, de agradecer por lo que sí hemos logrado, de valorar nuestras propias virtudes y talentos. Nos olvidamos de disfrutar del presente, de vivir el momento, de saborear cada instante. La declaración de Ande nos invita a reflexionar sobre esto. Nos invita a cuestionar nuestras propias emociones, a examinar nuestras propias motivaciones. Nos invita a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Queremos ser como los demás, copiar sus vidas, emular sus logros, o queremos ser la mejor versión de nosotros mismos? ¿Queremos vivir una vida auténtica, coherente con nuestros valores, o queremos vivir una vida basada en las apariencias, en la envidia, en la competencia desleal? ¿Queremos ser felices de verdad, o solo queremos aparentar ser felices? Ande, además de hablar sobre la envidia, también tocó el tema de la gratitud, un concepto fundamental para comprender su filosofía de vida. Ella enfatizó la importancia de agradecer por lo que tenemos, por las oportunidades que se nos presentan, por las personas que nos rodean, por las experiencias que nos enriquecen, tanto las buenas como las malas, porque de todas aprendemos. La gratitud, dice Ande, es un antídoto poderoso contra la envidia. Cuando agradecemos nos enfocamos en lo positivo, en la abundancia, en las bendiciones, en las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Y eso nos llena de alegría, de paz interior, de motivación, de optimismo, de esperanza. Nos ayuda a ver el mundo con otros ojos, a valorar cada día como un regalo, a apreciar las pequeñas cosas que a menudo damos por sentado. La gratitud nos permite vivir una vida más plena, más significativa, más feliz. Es importante destacar que la gratitud no es simplemente decir gracias de vez en cuando. La gratitud es una actitud, una forma de ser, una forma de ver el mundo. Es una práctica diaria, constante, consciente. Es tomarse el tiempo para reconocer las cosas buenas que nos suceden, para valorar a las personas que nos apoyan, para apreciar los pequeños placeres de la vida. Es, en definitiva, un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia el universo. Por supuesto, en la entrevista, Ande no pudo evitar ser preguntada sobre su relación con Kerem Bürsin, sobre ese romance que cautivó a millones de personas en todo el mundo y que, aunque llegó a su fin, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Aunque ahora están separados, su conexión, su química, la admiración mutua que se profesan, sigue siendo innegable, palpable. Y aunque no entró en detalles sobre su vida personal, como suele ser su costumbre, sí dejó entrever que la admiración y el respeto mutuo siguen presentes, que el cariño, la amistad y el buen recuerdo perduran. Y eso, creo, es algo muy bonito y muy valioso. Es un testimonio de madurez, de inteligencia emocional y de la capacidad de mantener relaciones significativas, incluso después de que el amor romántico haya terminado. La forma en que Ande ha manejado su carrera, su éxito, su fama, sus relaciones personales, las críticas y los elogios, es, en mi opinión, un ejemplo de madurez, de autenticidad y de integridad. No tiene miedo de ser ella misma, de mostrarse vulnerable, de compartir sus pensamientos y sentimientos, de defender sus valores y de mantenerse fiel a sus principios. Y eso es algo que la hace aún más admirable. Es una mujer que inspira, que empodera, que motiva a otros a ser la mejor versión de sí mismos. Volviendo al tema central, a la envidia, creo que es importante destacar que es una emoción humana, natural y, en cierta medida, inevitable. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido envidia. Es algo que surge a veces de forma inconsciente cuando nos comparamos con los demás, cuando vemos que otros tienen algo que nosotros deseamos, cuando sentimos que no estamos a la altura de las circunstancias. Lo importante no es negar la envidia, sino reconocerla, aceptarla y aprender a gestionarla de forma saludable. Lo importante es no dejarnos consumir por ella. No permitir que nos controle, que nos paralice, que nos impida alcanzar nuestros sueños y metas. En lugar de permitir que la envidia nos domine, podemos usarla como un motor para la superación personal, como una herramienta para el crecimiento y el desarrollo. Podemos usarla para identificar nuestras metas, para definir nuestros sueños, para aclarar qué es lo que realmente queremos en la vida. Podemos preguntarnos qué es lo que admiramos de los demás, qué cualidades, qué talentos, qué logros nos inspiran y cómo podemos desarrollar esas mismas cualidades en nosotros mismos, cómo podemos alcanzar esos mismos logros de una forma auténtica y coherente con nuestros valores. Podemos usar la envidia como una oportunidad para aprender, para crecer, para mejorar. Podemos estudiar, formarnos, practicar, trabajar duro, esforzarnos por alcanzar nuestras metas. Podemos rodearnos de personas positivas que nos apoyen, que nos motiven, que nos impulsen a ser mejores.
Pero siempre, siempre sin perder de vista lo que realmente importa, nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra paz interior. Debemos recordar que el éxito no se mide solo por los logros externos, sino por la felicidad interna, por la satisfacción personal, por la capacidad de amar, de perdonar y de ser felices. La confesión de Ande es un recordatorio de que la felicidad no se encuentra en la comparación, sino en la aceptación y en la gratitud. Nos recuerda que el éxito no se mide por los logros de otros, sino por nuestra propia evolución, por nuestra capacidad de amar, de perdonar, de ser auténticos y de ser felices. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un camino único, un talento especial, una misión en la vida. Nos recuerda que lo importante es encontrar nuestro propio camino, seguir nuestros sueños, ser fieles a nosotros mismos y celebrar cada pequeño paso, cada pequeño logro, cada pequeña alegría. Y hablando de logros y de felicidad, quiero destacar, una vez más, que Ande, además de ser una actriz talentosa, una mujer hermosa y una figura pública muy influyente, es una persona muy comprometida con causas sociales. Apoya diversas organizaciones benéficas, utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la salud mental, la protección del medio ambiente y los derechos de las mujeres, y se involucra activamente en proyectos que buscan mejorar la vida de los demás. Esto habla mucho de su carácter, de sus valores y de su compromiso con la sociedad. Es inspirador ver a una celebridad que no solo se preocupa por su propio éxito, sino que también se preocupa por el bienestar de los demás, que utiliza su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y creo que eso es algo que todos deberíamos admirar, respetar y emular. Ahora, quiero hablar un poco más sobre cómo esta revelación de Ande sobre su filosofía de vida nos puede impactar, nos puede inspirar y nos puede ayudar en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos aplicar esta filosofía de no envidia, de gratitud y de crecimiento personal a nuestro día a día? ¿Cómo podemos transformar la envidia en un motor de desarrollo, en una herramienta para alcanzar nuestros sueños y metas? Primero, es crucial reconocer que la comparación es el ladrón de la alegría. Cuando nos comparamos constantemente con los demás, nos estamos robando la oportunidad de disfrutar de nuestra propia vida. Nos estamos enfocando en lo que nos falta, en lugar de apreciar lo que tenemos. Nos estamos perdiendo el presente, el momento, la belleza de nuestra propia experiencia. Debemos ser conscientes de que cada persona es única, con sus propios talentos, sus propias fortalezas, sus propias debilidades, sus propios desafíos. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio camino, su propia historia. Y es importante respetar esa individualidad, esa diversidad, en lugar de tratar de encajar en moldes preestablecidos o de imitar a los demás. Segundo, debemos cultivar la gratitud. Tomarnos el tiempo para agradecer por las pequeñas cosas, por las grandes cosas, por todo lo que nos hace felices, por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, a ver la vida con más optimismo y a apreciar lo bueno que tenemos. Nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, en la abundancia, en las bendiciones. Nos ayuda a valorar las relaciones que nos nutren, las experiencias que nos enriquecen, los logros que hemos alcanzado. La gratitud es una fuente inagotable de alegría, de paz interior y de bienestar emocional. Podemos practicar la gratitud escribiendo un diario de agradecimiento, diciendo gracias con frecuencia, expresando nuestra gratitud a las personas que nos rodean, o simplemente tomando un momento cada día para reflexionar sobre las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Tercero, debemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento personal. En lugar de preocuparnos por lo que los demás están haciendo, debemos concentrarnos en mejorar nosotros mismos, en desarrollar nuestras habilidades, en alcanzar nuestros sueños, en superar nuestros miedos y en vivir una vida más auténtica y significativa. Debemos establecer metas claras, realistas y alcanzables. Debemos buscar nuevas oportunidades de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo. Debemos salir de nuestra zona de confort, asumir riesgos calculados y desafiarnos a nosotros mismos. Debemos rodearnos de personas que nos inspiren, que nos apoyen, que nos impulsen a ser mejores. Debemos ser persistentes, perseverantes y resilientes ante los desafíos y las dificultades. Debemos celebrar nuestros logros por pequeños que sean, y aprender de nuestros errores. Cuarto, debemos celebrar los logros de los demás. En lugar de sentir envidia, debemos alegrarnos por el éxito de otros. Podemos aprender de ellos, inspirarnos en ellos y apoyarlos en su camino. Podemos reconocer su talento, su esfuerzo y su dedicación. Podemos celebrar sus logros, felicitarles por sus éxitos y compartir su alegría.
Debemos recordar que el éxito de los demás no disminuye nuestro propio valor. Al contrario, el éxito de los demás puede ser una fuente de inspiración y de motivación para nosotros mismos. Podemos aprender de las experiencias de los demás, adaptarlas a nuestras propias circunstancias y utilizarlas para alcanzar nuestros propios sueños. Quinto, debemos rodearnos de personas positivas. Las personas que nos rodean tienen un gran impacto en nuestra vida. Si nos rodeamos de personas que se quejan constantemente, que son envidiosas y negativas, es muy probable que nosotros también nos volvamos así. En cambio, si nos rodeamos de personas positivas, que celebran la vida, que son optimistas, que nos apoyan, que nos inspiran, que nos animan a ser la mejor versión de nosotros mismos, nos sentiremos mucho mejor, más felices y más motivados. Debemos elegir cuidadosamente a las personas con las que pasamos nuestro tiempo, buscando aquellos que nos aporten energía, alegría, apoyo y motivación. Debemos alejarnos de las personas tóxicas, que nos restan energía, que nos critican, que nos desaniman y que nos impiden alcanzar nuestros sueños. Sexto, debemos ser amables con nosotros mismos. Todos cometemos errores, todos tenemos días malos, todos enfrentamos desafíos y dificultades. No debemos ser demasiado duros con nosotros mismos. Debemos aprender a perdonarnos y a seguir adelante. Debemos tratarnos con compasión, con cariño y con respeto. Debemos reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Debemos aceptar nuestras imperfecciones. Debemos aprender a cuidar de nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Debemos tomar tiempo para relajarnos, para disfrutar de nuestras aficiones, para practicar el autocuidado y para conectar con nosotros mismos. Séptimo, debemos aprender a reconocer y a gestionar la envidia de forma constructiva. Cuando sintamos envidia, debemos reconocer que es una emoción humana, natural y, en cierta medida, inevitable. Debemos identificar la causa de la envidia. ¿Qué es lo que admiramos de los demás? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que nos falta? Debemos analizar nuestros propios deseos, nuestras propias metas y nuestros propios valores. Debemos utilizar la envidia como un motor para la superación personal. Podemos preguntarnos cómo podemos desarrollar las cualidades que admiramos en los demás, cómo podemos alcanzar nuestros propios sueños y metas. Debemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento, en nuestro propio camino y en nuestra propia felicidad. Debemos celebrar los logros de los demás y aprender de ellos. Debemos practicar la gratitud y agradecer por lo que tenemos. Octavo, debemos recordar que la felicidad es un viaje, no un destino. La felicidad no es algo que se alcanza de forma inmediata, sino algo que se construye día a día, a través de nuestras acciones, nuestras elecciones y nuestras actitudes. La felicidad no depende de los logros externos, sino de la paz interior, de la satisfacción personal y de la capacidad de amar y de ser amados. La felicidad no es una meta que se alcanza, sino un estado de ser que se cultiva. Debemos aprender a disfrutar del presente, a valorar cada momento, a encontrar la alegría en las pequeñas cosas y a vivir una vida auténtica y significativa. Noveno, debemos practicar la autorreflexión y la introspección. Debemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras propias emociones, nuestras propias motivaciones y nuestros propios valores. Debemos examinar nuestras creencias y nuestros patrones de pensamiento. Debemos identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, a aceptarnos a nosotros mismos y a amarnos a nosotros mismos. La autorreflexión y la introspección nos permiten comprender mejor nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Nos permiten identificar nuestras necesidades y nuestros deseos. Nos permiten tomar decisiones más conscientes y más coherentes con nuestros valores. Nos permiten vivir una vida más auténtica y más significativa. En resumen, la revelación de Ande, su confesión sobre la envidia, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias emociones, a cuestionar nuestras propias motivaciones y a adoptar una filosofía de vida basada en la gratitud, la aceptación, el crecimiento personal y la celebración de los logros de los demás. Nos invita a enfocarnos en nuestro propio camino, a vivir una vida más plena y feliz, a construir una comunidad basada en el apoyo mutuo y la admiración. Nos invita a ser la mejor versión de nosotros mismos y a hacer del mundo un lugar mejor. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta conversación sobre Ander Zell, Kerem Bürsin,
la sorprendente confesión de Ande sobre la envidia y, sobre todo, la reflexión sobre cómo podemos aplicar esta filosofía a nuestras propias vidas. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con la forma en que Ande aborda este tema? ¿Han experimentado ustedes la envidia en sus vidas? ¿Cómo la han superado o cómo la están gestionando? ¿Qué estrategias utilizan para cultivar la gratitud y para enfocarse en su crecimiento personal? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que piensan, aprender de sus experiencias y construir una comunidad de apoyo y de inspiración. Recuerden que si les gustó este vídeo pueden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que consideren que pueden beneficiarse de estas reflexiones y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan más contenido como este. Tenemos mucho más por venir, mucho más que compartir, mucho más que reflexionar juntos. Tenemos entrevistas exclusivas, análisis de personajes, curiosidades del mundo de las telenovelas turcas y mucho más. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo, por su entusiasmo, por sus comentarios, por su energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble, lleno de inspiración, de gratitud y de felicidad. Chao, chao. Hasta la próxima.